La- Entonces, bueno, tenemos el name. ¿Y qué más necesitamos? ¿Qué necesitamos aparte del main? Colocarlo Tiene como que cambiar el port type por prop type. Correcto. Prop type. ¿Prop type o prop types? Es que es prop types. ¿Y qué más necesitamos? ¿Nada más? Necesitas mandarle como prop dentro de app cuando estás creando el home, el componente home, ¿no? Correcto. Esta es la- Si yo dentro del home voy a usar el name, pues tengo que pasarle ese name como propiedad. ¿Cómo se la paso? El mismo nombre. ¿Cómo se llama ahí? Name. Name. Entonces ponerle name igual a el Ujú. input que vayamos a recibir luego. Correcto. ¿Cuál es el problema? Que aquí, miren que component solo recibe el nombre del componente. O sea, aquí no podemos decirle name igual a name. Malísimo. ¿Sí? No se puede. ¿Por qué? Porque este no recibe el componente como tal, sino solo el nombre del componente. Si hacemos esto, que sería como la forma en la que le podemos pasar la propiedad, pues ya no nos va a servir. Vamos a ver. Pues miren, pequeño error. ¿Vale? El component únicamente puede recibir el nombre del componente. Si a ese componente necesitamos pasarle propiedades, tenemos que hacerlo no con componente, sino con render. ¿Vale? Component es cuando no necesitamos pasarle propiedades. Si necesitamos pasarle propiedades o si necesitamos renderizar algo que es muy sencillo y no queremos crear un componente especial, usamos render. ¿Vale? Recuerden, el render tampoco recibe esto así. Miren, esto también va a ser un error. ¿Qué es lo que recibe el render? ¿Se acuerdan? Solo Con el etiquetas componente. HTML, ¿no? No. Miren el error. ¿Qué recibe el render? Una función. función. Una función. Miren en el, ¿cuál fue? En el about que lo usamos. Miren, el render es una función tipo flecha. Y este de acá es el retorno de la función, el P. Acá sería lo mismo. Recibe es una función tipo flecha y lo que retorna es el home. Si lo hacemos así, ahora sí podemos pasarle ese parámetro name. ¿Vale? ¿Tiene sentido? ¿Entienden esta parte de la función tipo flecha? Sí. No Bueno, entiendo muy bien la lógica del home name y pasarle la variable. home necesita el estado name, que es el que vamos a usar en el value. No lo hemos usado, pero lo vamos a usar aquí en el value de este input. Value name, pues digo, props.name, y props tenemos que recibir las props. Como home necesita esa propiedad name, y como dijimos que también la necesita el main, ese estado no lo podemos crear aquí en el home. O sea, aquí en el home no podemos hacer el react.useState, porque si lo hacemos allí, no lo podríamos compartir con el main. Tenemos que hacerlo en el padre, que es app. Miren que aquí lo hicimos. Como lo hacemos en el padre, tenemos que pasárselo al hijo. Y la única forma de pasárselo al hijo es a través de una propiedad. Entonces, la propiedad es name y el valor es name el de acá. ¿Sí? ¿Vale? ¿O no?
Bueno, Pero ahí me falta la función intermedia en home. falta la función intermedia, todavía no. O sea, sí hace falta, pero pues vamos a probar aquí hasta ahora. Veamos si funciona. Bueno, ¿cómo sabemos si funciona? Pues como todavía no estamos haciendo esa parte de escribir, pues la única forma de probarlo es que si aquí ponemos algo, ese ponemos algo debe aparecer aquí en el input. Y miren que ahí apareció. Entonces sí está funcionando. ¿Vale? ¿Qué hace la función intermedia? ¿O para qué sería la función intermedia? Pero, vení, la función intermedia no es cuando estás enviando, bueno, cuando envías un dato de un componente hijo al padre. Bueno, entonces Correcto. sí, Y es que eso es lo que tenemos que hacer, porque el sí. input está en el componente hijo, o sea, en el home, pero el estado vive en el componente padre app. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para comunicarlos? ¿Cómo hacemos para que este input le devuelva el nuevo valor al setName del padre? Ahí es donde nos toca usar esa función intermedia. Porque es ¿Ok? que igual se necesita que lo que se le mande del padre llegue, digamos que al hijo, y el hijo le devuelva eso para que se aparezca en el input, ¿no? Sí. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí rápidamente. Eso ya lo hemos hecho varias veces, ¿cierto? Entonces, const, por ejemplo, handle input, esto recibe un evento, ¿cierto? Hagamos un console log de este evento.target.value. Y aquí le ponemos un on change, que es igual a handle input. ¿Sí? Este handle input es mi función intermedia. Miremos, si aquí escribimos algo, miren que aquí aparece. ¿Vale? Ahora, ¿por qué no está actualizando el input? ¿Qué hace falta? Lo que hace falta es decirle al padre que, pues, que lo actualice. ¿Cómo hacemos eso? Aparte de enviarle el name, también tenemos que enviarle el setName. SetName es igual a setName. Esto es una nueva propiedad. Si es una nueva propiedad, quiere decir que acá necesitamos en el prop types setName, dos puntos, prop types.función. Porque es una función. Y acá lo que hacemos es decirle props.setName y le tiramos el event target value. Si hacemos esto, ahora sí lo podemos modificar. ¿Vale? Esta es toda esa lógica que vimos varias veces de la función intermedia. El padre es el que tiene el estado. Como el padre tiene el estado, tiene que pasarle el valor y el setter al hijo. El hijo usa el valor para mostrar y usa el setter para cambiarlo. ¿Sí? Recuerden que este props.setName termina siendo este mismo setName, entonces lo puede cambiar. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, hasta aquí ya resolvimos esa parte. Ahora, ¿cómo hacemos si el main necesita ese nombre, que era lo que habíamos dicho al principio? Como el main necesita ese nombre, tenemos que hacer, pues básicamente la misma vuelta. Función tipo flecha, pasar esto como un parámetro name, y ya no es component, sino render. ¿Cierto? Si nos vamos al main, ahora el main, bueno, necesita el prop types, tenemos que importarlo. Y acá tenemos que decir main.proptypes es igual a, esto tiene un name, proptypes.string, ¿cierto? Y acá vamos a imprimir ese string. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, bueno, y acá en el home, pues esto no debería ser un botón, sino un link.
para hacer la navegación de una vez. Y tenemos que importar el link. Entonces vamos a ver. Sebas, y si le damos next, me manda name y indefinido. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Entonces aquí tenemos un conflicto. ¿Entendieron todos los cambios que hice aquí en ese momentico? Básicamente hice lo mismo que ya habíamos hecho con el app. ¿Sí? O sea, lo mismo se le pasaría también a... Ah, sí, creo que sí. Sí, es básicamente lo mismo. Pasamos a render, le pasamos el name como un parámetro y le pusimos ese prop types. Aquí hay una condición especial y es que, bueno, el home no estaba usando las propiedades antes. No estaba usando el match, ¿cierto? Porque no tenía parámetros. Pero el main sí estaba usando props.match. ¿Ya? Cuando lo estábamos pasando como componente, así como el about, en la propia ruta se encarga automáticamente de pasar esas propiedades match, location y history. Cuando lo hacemos con render, no se pasan automáticamente. Entonces, ahí fue donde se dañó este props.match. ¿Sí? ¿Entienden el problema? Sí. Listo. No se pasan automáticamente, sino que el render las trae aquí. Entonces hay que pasárselas manualmente. En un momento que no recuerdo, esto nunca cargó, no recuerdo la sintaxis exacta. Entonces miremos aquí el render. Entonces el render recibe las propiedades, sí. Entonces render en un objeto recibe esas propiedades. Entonces aquí es donde tenemos el props.match, props.match, props.location y history. ¿Vale? Y tenemos que pasárselas al main. O sea, tenemos que decir como match es igual a props.match. ¿Sí? Dentro de main, ¿qué se me hizo main? Dentro de main no estamos usando location y no estamos usando history, solamente estamos usando match. Entonces, le podemos solo pasar match. Pero si estuviéramos usando varias, pues, digamos, si estuviéramos usando location también, entonces también habría que decirle location es igual a props.location. ¿Sí? Sí. Bueno, miren que si le dejamos únicamente match, ya se debe arreglar el error. Entonces, miren, volvamos al home, ponemos aquí otra cosa, y cuando navegamos, miren, aquí quedó ese estado compartido. Si nos devolvemos al home, el estado sigue siendo el anterior, o sea, no se borró, y si ponemos otra cosa, se sigue compartiendo, ¿sí ven? ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si ahora ni siquiera lo necesitamos acá en el main, sino que lo necesitamos dentro de step 1, que era ese otro componente que habíamos creado? Por acá queremos imprimir ese nombre, por aquí, name. ¿Cómo hacemos para que llegue hasta allá? Sería lo mismo, ¿no? Tocaría pasárselo por los props, las propiedades. Sí, básicamente sería lo mismo, pasarlo como parámetro. Pero ya no toca crear los prop types, ¿o sí? Sí, claro. Igual aquí hay que hacer step 1.proptypes, todo. Porque se lo estamos pasando como propiedad. Ok. ¿Qué pasa? Hasta aquí únicamente estamos compartiendo una variable. ¿Qué pasa si luego es otra variable? Además de name, también es el password. Y además del password, también es el email. ¿Qué nos toca hacer? Y todas las necesitamos compartir de la misma forma.
¿Mm? Bueno, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ni idea. Hasta aquí solamente estábamos compartiendo una variable, el nombre. Para compartir el nombre tuvimos que hacer todas estas cosas. ¿Qué pasa si luego, además de solo el nombre, también tenemos que compartir el password y el email? ¿No se lo podemos pasar como parámetro? ¿No sería lo mismo? ¿Crear Sí. otros parámetros? Habría que Sería hacer lo mismo. exactamente lo mismo. Sería lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que se nos va volviendo esto enorme. ¿Sí? O sea, ya home no queda solo con name y setName, sino también con email es igual a email y setEmail es igual a setEmail. Y lo mismo con password. Si también lo necesitamos en el main, lo mismo. ¿Ya? Simplemente se va volviendo como no complejo, pero sí aburridor, pues, de escribir tanta cosa. ¿Vale? Si mientras más tengamos también profundidad, o sea, el main adentro tiene el step 1, pero si el step 1 adentro tiene otros componentes que también lo necesitan, hay que pasarlo por cada uno de esos pasos. ¿Vale? Entonces, es lo mismo, simplemente se va volviendo demasiado texto que escribir, demasiado código. Hay una forma más fácil, que es el contexto. ¿Vale? Pero entonces, ¿entienden el problema que nos podría generar hacer esto así? Sí. Eso sería lo que se tendría que hacer cuando, digamos, estamos haciendo lo de pasar entre los diferentes pasos. ¿El O, contexto? ¿O qué cosa? o sea, es esta situación, digamos, de que hay algo que tiene como diferentes valores y de una pantalla a otra se modifica, que sería como lo de los pasos, o sería de Correcto. otra forma. Sí, 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 lo de los pasos. Eso es, que es lo que ya estamos haciendo, porque miren que en el home ponemos un nombre, el nombre, pero lo tenemos que usar en el otro paso main. Aquí está, main, el nombre. Entonces, es esa situación en la que hay que compartir información entre diferentes pantallas o diferentes componentes. ¿Sí? Voy a hacer un commit hasta aquí. Voy a poner share state by props. ¿Listo? Entonces, o sea, digamos, cuando vayamos a hacer por lo menos el objeto, por lo menos en main, sería eso, un contexto. O para que entre los pasos se comparte esa información. Ajá. Ok. ¿Listo? Bueno, ya vamos a ver entonces cómo funciona el contexto, pero sí necesito que les haya quedado claro como la problemática inicial. ¿Vale? No es que sea un error y no es que no se pueda hacer, simplemente se vuelve aburridor de hacer tanto. ¿Vale? Ahora, no significa que nunca vamos a pasar esto como propiedades. El contexto se nos va a volver unos valores, unas variables globales. Y mientras menos variables globales tengamos, es mucho mejor todo. ¿Vale? Tenemos menos desorden. Entonces, no deberíamos tener muchas variables globales, la menor cantidad que podamos. Si hay cosas que solo necesito de un componente padre a un componente hijo, es mejor pasarlo por propiedad que como contexto. Contexto lo usamos es cuando tenemos mucha información que necesitamos compartir entre pantallas que están alejadas. Ya no entre un padre y un hijo, sino entre pantallas que son, por ejemplo, hermanos o que, como en este caso, que la información viene desde el home, pero que tiene que llegar hasta el step 1 que está dentro del main. ¿Ya? Miren que ahí la información está muy alejada, pero si fuera información que únicamente está dentro del main y tiene que pasársela al step 1, en ese caso sí es mejor como parámetros y ya. ¿Vale? Vale, bro. Vamos a hacer igual las dos situaciones para que lo puedan luego comparar. Pero entonces empecemos con el state. Con el contexto. Bueno, para hacer el contexto, pues no necesitamos hacer estos cambios que habíamos hecho ahorita. Entonces, no sé qué quieren. Simplemente los devuelvo y ya, como eso quedó en el otro commit, si quieren revisarlo, Comentado, pueden irse al commit. voy a dejarlo comentado, ¿no?
Sí, De pues lo acuerdo. puedo haber comentado o sí, prefieren eso que irse al otro commit. Sí, es mejor. Sí, mejor comentado. Ok. Entonces, voy a comentar esto. Hacer este comentario acá. Listo. Entonces esto, ¿cómo le ponemos a esto? Pasar estado por parámetro. ¿Sí? ¿Este sí lo devuelvo o también quieren que lo deje comentado? Porque es lo mismo. Aclaro que este también tiene el props del render. Comentado. Comentado. Listo. Vamos. Pasar estado por parámetro y usar props del render. Entre paréntesis, mal. ¿Listo? Entonces, en vez de render, vamos a devolverlo a como estaba. Component y simplemente el nombre home. Simplemente home. ¿Quedó algo mal o qué? ¿Por qué no lo puso amarillito? ¿Serán los comentarios? Qué raro. Bueno, baila, no sé por qué. Haz los comentarios, o sea, los bajas todos. No sé. No. No, no sé por qué no lo puso amarillito, pero bueno. No interesa. Y acá, listo. Ahí está. Bueno, obviamente aquí apenas escriba algo se va a totear, porque ya no tiene la función, ¿cierto? O sea, el main está, no, el main no, qué pena, el home está esperando que en las propiedades le pasemos dos cosas, el value, digo el name y el set name, y ya no se lo estamos pasando, ¿vale? Pues por eso es que pues genera un error apenas yo escribo algo. Y ya no se lo pasamos como propiedades, pero de todas formas seguimos teniendo el mismo requerimiento, o sea, igual lo necesitamos en el home, ahí es donde necesitamos el contexto. ¿Listo? Bueno, eso lo pueden encontrar en React Context API. Y es súper sencillo de utilizar y muy poderoso. Entonces vamos a ver. ¿Dónde está? Listo. Aquí está. Un momento, yo busco otra cosa. Listo. Este es el que necesitamos. ¿Vale? Esto, por lo general, se tiene que hacer en una, como en un archivo distinto. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un archivo para eso. Y ese archivo, como es algo general, pues ya depende de cada uno de ustedes dónde lo quieran poner. Lo pueden poner directamente en el source, o sea, no dentro de ninguna carpeta, porque es algo general, no es algo que le pertenezca a ningún componente, sino que es general. ¿Vale? Entonces puede ser, por ejemplo, en el source. Entonces, dentro del source voy a crear ese archivo context.js. ¿Vale? Me siento re hablando solo. Sí, Alex. Estás hablando. Qué triste. Entonces, de todas formas, toca importar React. Y creamos el contexto con esta función. Entonces, const, vamos a llamar simplemente contexto.
nosotros podemos tener luego varios contextos. ¿Sí? Un contexto para una cosa, digamos, un contexto para la información, como el perfil del usuario, un contexto para los productos, por ejemplo, si fuera una tienda. Pero creo que este caso es muy simple. O sea, el caso de ustedes, de su proyecto, es simple y solo necesitan un contexto. Entonces, si tuviéramos varios, pues a cada uno le ponemos un nombre distinto. Por ejemplo, profile context. Como no, pues pongámosle simplemente context. ¿Listo? Y ese contexto va a ser igual a create context. ¿Listo? Ese contexto tenemos que pasarle valores iniciales. ¿Sí? Miren que aquí él trae los valores por defecto, perdón. No valores iniciales, sino por defecto. ¿Sí? ¿Qué voy a guardar en el contexto? En este caso específico que estamos hablando acá. Sería El como nombre, Como el los parámetros. password y el email. Claro, todo lo que necesitemos, básicamente. El nombre, y ya pues más adelante, si también el email, pues el email. ¿Vale? Pero por ahora, el nombre. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el valor por defecto? Puede ser simplemente vacío. ¿Listo? profe, una preguntita, ¿es ahí context es un nombre de cualquiera o Sí, context es cualquier cosa. listo? De nuevo, si tuviéramos diferentes contextos, por ejemplo, este podría ser profile context, o shop, o cart, o sí, cualquier cosa context. ¿Vale? What? Tiene que iniciar en mayúsculas. ¿Quién está dibujando en mi pantalla? Oh, no sabía. ¿Ve? Sirve para explicar. Ahora, ¿cómo lo borro? Clear. Alt F4. Al F4. ¿Cómo hago para decirles que no quiero que nadie haga eso? Nosotros te obedecemos, tranquilo. No me Sorry. respetan. Ah, pues María José. Ah, ya, no pueden hacer nada. Bueno, entonces, create Qué context. mala persona. Create context y le pasamos el valor inicial. Como no es un solo valor, o sea, si fuera solo el nombre, pues le podemos pasar solo el string, ¿cierto? Pero no es solo el nombre. Usualmente son varios valores los que queremos compartir a través del contexto. Entonces pasamos es un objeto. Recuerden que un objeto simplemente es una agrupación de valores, de variables. Entonces dentro de ese objeto decimos que una de sus variables va a ser name. Y por defecto, pues está vacío. ¿Listo? Bueno, Pero, o sea, sí, igual también vamos a necesitar las otras porque no las ponemos como, o sea, no causa lío o algo así. no, pues igual, a medida que las vayamos necesitando, las podemos ir poniendo. Pero pongamos otra. Vamos, email, por ejemplo. ¿Sí? Pero igual, si luego necesitamos otra, pues no es sino ponerla y ya. ¿Vale? Y por último, simplemente es cuestión de exportar por defecto el contexto. Lo mismo que ya hacemos con las otras cosas. ¿Listo? Hasta aquí ya creamos el contexto. Ese es solo el primer paso. Son 3 pasos. Crearlo, darle valor y usarlo. ¿Vale? Llevamos uno solo. ¿Listo? Ahora, el contexto luego tiene que usar el estado. El contexto no reemplaza el estado. El contexto solo es una forma de compartir ese estado. ¿Listo? Ok. Ok. Bueno, entonces, ya lo creamos. Ahora tenemos que darle el valor. Para darle el valor necesitamos usar una cosa que se llama el context provider. Provider simplemente significa como proveedor, ¿cierto? Bueno, ahorita en 10 minutos se vuelve a cerrar, volvemos a entrar. ¿Listo?
El proveedor es la forma en la que usamos el contexto para ponerle este mismo estado de acá. ¿Vale? ¿Cómo lo usamos? Tenemos que importar ese contexto que ya estamos creando por acá en el context, ¿cierto? Entonces tenemos que importar context de context. ¿Listo? Este context es este que creamos por acá. ¿Vale? Como un componente normal. Pero no es un componente, es un contexto. ¿Sí? Para ser un componente, pues tiene que ser así como todos estos otros, que es const main y es una función que retorna JSX. ¿Sí? Esto sí es un componente porque retorna JSX. El contexto no es un componente. Miren que aquí en ningún lado hay JSX. ¿Vale? Pero sí, la forma de importar y exportar es igual que como si fuera un componente. Miren que también, como no es un componente, yo no le puse el nombre del archivo en mayúscula. ¿Sí ven? O Bueno. sea, los contextos no inician con mayúscula. No necesariamente. Realmente no estoy seguro si deberían o no. No lo he visto por ahí en buenas prácticas. Pero, no sé. Te pones a pensar. Entonces el contexto es JavaScript normal, o sea, Sí, es JavaScript así. normal. No es un componente. No es JSX. Es JavaScript común y corriente. ¿Vale? Vale. Bueno, importamos el contexto. Ahora, cuando usamos la función createContext, React por detrás lo que hizo fue crear dos componentes. Context como tal no es un componente, pero sí tiene dos componentes adentro. Uno de esos componentes es el provider, que es el que necesitamos usar en este momento. Entonces lo que hacemos es usar el provider. Context, y cuando les digo que por dentro lo creo, quiere decir que decimos context.provider. ¿Vale? Y esto es un componente que React creó automáticamente por nosotros. ¿Vale? Vale, y ahí es donde se le va a pasar el valor. Exacto, aquí es donde le vamos a pasar el valor. Entonces, ¿qué valor necesitamos pasar? El name, y es igual a quién? A name. O sea, name, este primero, es el nombre de la variable de acá, name. Y el valor es el estado. ¿Sí? Sí. Deberías cambiarle los nombres, ¿no? Como para nosotros poder diferenciar mucho más fácil. Como name context y name app Porque o algo así. ahora nos acordamos, pero después nos morimos. Listo. Entonces pongámosle aquí name, o pongámosle context name y context email. ¿Puede ser? Gracias. Entonces, context name, y acá en app, entonces, el primero es el context name y el segundo es el valor del name de acá. Pasémosle también un context email. Y a este pasémosle simplemente hola@test.com, ¿vale? Porque todavía no hemos creado un estado para eso. ¿Listo? Esta es la forma entonces de proveer la información. Nos hace falta la forma de consumir esa información. ¿Vale? Este es el que dice cuál es el valor. Ahora tenemos que leer la información. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la cuestión con el context provider? Voy a hacer una cosa. Voy a, aquí adentro del context provider, voy a hacer un home. ¿Listo? Este home me va a quedar repetido, ¿vale? Pero quiero que vean una cosa. Bueno, como el home no quedó dentro del router, no me deja usar link, entonces simplemente lo voy a pasar acá dentro del router. Y ahora sí, listo, mira. Entonces está repetido home y home. ¿Vale? Este primer home
está dentro del context provider. Este segundo home no está dentro del context provider. Miren, el primer home está dentro del context provider y el segundo home, que es este de acá, no está dentro. Vamos a poner aquí un P, como para poder diferenciarlos. ¿Sí? Dentro del context provider. ¿Sí ven? Este está dentro. Este está afuera. ¿Sí? ¿Claro eso? Sí. Listo. Entonces, el context provider, de nuevo, es el que me está proveyendo ese contexto o esas variables. Ahora, como ya esas variables no vienen de las propiedades, o sea, yo no debo usar props.name, sino que en vez de venir de la propiedad, debe venir desde el contexto. Recuerden que les dije que teníamos 3 pasos. Crear el contexto, pues darle valor al contexto, que es el provider, y nos falta leer el contexto. ¿Listo? Hay 2 formas, solo les voy a mostrar una que me parece la más pertinente, que es a través de un hook. ¿Qué significa? Podemos usar de esta forma. Const context es igual a react.useContext. Y aquí le decimos cuál es el contexto que vamos a usar. Entonces, ¿cuál es el contexto que vamos a usar? Context. Context. Sí, recuerden que como uno puede llegar a tener varios contextos, pues él me pide cuál es el contexto. Entonces tenemos que importar context de context, y este context es el que le pasamos acá. Context. ¿Vale? Aquí ya tenemos el valor del contexto. Entonces, en vez de decirle props.name, le vamos a decir es context. Y ya no es name, sino que es. ¿Se acuerdan? Context name. Context name. Ah, miren que la IA hasta se da cuenta cómo es. Miren, context email o context name. Ya me lo está autocompletando. Entonces, context name. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que va a haber una diferencia. Ambos home lo van a leer del contexto, pero solo uno de ellos está dentro del context provider. ¿Cierto? Este de acá no está dentro del context provider, pero de todas formas hay un contexto allí. Miremos. Context name de indefinido. Context. De pronto no lo estoy usando bien. A ver, revisemos un momento acá. Use context. Sí, ¿por qué no? Bueno, esperen. De pronto me equivoqué en la creación, aunque no creo. Create context. Ve, no veo por qué. Vamos a una cosa. Console log context. Sí, indefinido. Creo que el nombre no es el mismo. ¿El nombre? ¿Cuál nombre? El use context. ¿No sería con minúscula? ¿La C? No. No, no sería con minúscula. Pues este error, a ver, si yo quito este que no está dentro del context provider, tampoco. Qué raro. Él no debería decirme que está indefinido porque yo le estoy pasando un valor por defecto. Justamente por eso es que yo le paso el valor por defecto. Déjenme probar acá una cosa. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. No, tampoco lo he solucionado. No sé dónde está el error. Ah, esperen.